En este día vamos a reflexionar sobre la temática del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que es un tema que está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la iglesia posterior que ha caminado con el Espíritu Santo después de la ascensión del Señor. Pues vamos a las Escrituras para ver un poquito desde ahí las ideas del pueblo de Dios. Lo primero que aparece es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dios quiere salvar a sus hijos, pero no quiere salvar a los hijos de una manera aislada o sin conexión, sin relaciones. No, Dios quiere que los hijos se salven, pero en una comunidad, en un pueblo. Y por eso lo primero que hace es llamar a Abraham. Génesis 12, hay una llamada. Llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, que te enviaré a una tierra de promisión, una tierra que emana leche y miel. Entonces lo primero que hay es una llamada y una promesa. Entonces esta promesa luego se concretiza en una alianza. Capítulo 17 del libro del Génesis. Entonces aquí aparece la alianza de Dios con Abraham. Y la alianza, que tiene como el signo visual aquí en el capítulo 17, va a ser precisamente que todos los varones a los 8 días serán circuncidados. Y esa era la señal de que estarían en el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios que iba a ser amplio, Dios que le prometió a Abraham, la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchedumbre, de multitudes, de mucha gente. Luego aparece el cumplimiento de la promesa. ¿Dónde se refleja el cumplimiento de la promesa? En el libro del Éxodo. Los israelitas están en Egipto y entonces, como Dios le había dicho a Abraham que sería padre de multitudes, esa multitud se realizó. Tanto así que se habían expandido tanto los hebreos en Egipto que el faraón dijo: no, esta gente están creciendo demasiado, y mandó precisamente a matar a todos los hijos varones, los mandó a matar. El linaje de Abraham se había convertido en el pueblo de los israelitas, nos dice el libro del Éxodo. Luego, entonces, este pueblo, que era la estirpe de Abraham, fue sometido a la servidumbre, a la esclavitud en este país de los egipcios. Y el Señor, que observó el sufrimiento, vio con sus ojos y oyó el clamor de sus lágrimas, de sus lloros, entonces envía a un hombre para que sea el libertador de ese pueblo, que es su pueblo. Dios sabía que era él que iba a liberar al pueblo, pero por medio de la mediación de Moisés, entonces va a liberar al pueblo. El cumplimiento de la promesa es la gran multitud que creció tanto, y a eso nos lo presenta el libro del Éxodo. Después de la liberación del pueblo, Dios sella otra alianza con su pueblo. El capítulo 24 del Éxodo nos presenta entonces esta alianza, y aquí el líder, Moisés, que es el que está mediando entre Dios y el pueblo, les da a conocer al pueblo las tablas de la ley, los mandamientos, y la alianza aquí va a consistir en que el pueblo debe cumplir los mandamientos y Dios se mantiene fiel a su promesa, o sea que Él va a ser siempre su Dios y el pueblo va a tener a Dios como su Padre, como su guía. El signo de esta alianza, un signo visual, va a ser la sangre de los becerros, que se partían los becerros en dos y entonces la sangre era rociada en el pueblo y el pueblo quedaba purificado. Entonces este era el signo visual de esta alianza. A medida que fue pasando la historia, Dios permaneció siempre fiel a su promesa, pero el pueblo no fue fiel. El pueblo cedió a la infidelidad. Entonces vinieron los profetas, Dios les habló por medio de los profetas, pero el pueblo no escuchó la voz de Dios por medio de los profetas. Y el desenlace fue un destierro a Babilonia. Y entonces muchos estudiosos van a decir que en las infidelidades del pueblo se fue preparando la constitución, ¿verdad?, el nacimiento de un nuevo pueblo. Entonces, este pueblo que fue tan infiel dio paso, según muchos estudiosos, a que vaya surgiendo otro pueblo, que va a ser, claro está, la nueva alianza.
Es por eso que el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33, habla de que una nueva alianza será escrita, una nueva ley será escrita en el corazón. Dicen, aquellos días, cuando yo pacte con la casa de Israel, pondré mi ley en su corazón y allí las escribiré. Está hablando ya de una nueva alianza, el profeta Jeremías. Y hay un momento en el que Dios afirma, de una manera como un poco triste o un poco trágica, vamos a decir, Dios dice, ustedes ya no son mi pueblo. El profeta Oseas 1:9 dice, ya ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Solamente se salvará de esta reprobación el pequeño resto. ¿Quién es el resto? Aquellos que se mantengan fieles a la alianza. Y entonces con ese pequeño resto, el Señor va a constituir un nuevo pueblo de Dios. Y así llega, ¿verdad? El profeta Ezequiel va a decir que ese nuevo pueblo de Dios será purificado en sus corazones. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿cómo será el nuevo pueblo? Porque ya vimos en la antigua alianza cómo fue ese pueblo. Y el nuevo pueblo de Dios, ¿cómo va a ser? Según el profeta Ezequiel, en capítulo 36, será un pueblo con corazones puros, corazones purificados. Entonces va a ser un pueblo de la interioridad. El profeta Isaías en el capítulo 2 va a decir que será universal. Ya no será un terruño específico, sino que será universal. Va a contener a todos los reyes y a todos los pueblos de la tierra. La universalidad ya está presente en el profeta Isaías. Llega la plenitud de los tiempos. ¿Y qué sucede? Aquí Jesús se encarna. Entonces Él viene a la tierra y en torno a Él se reúne una nueva comunidad. Llama a 12 hombres y los constituye apóstoles. Y entonces en torno a estos 12 que simbolizaron las 12 tribus de Israel, luego, ¿verdad? Se fue constituyendo la nueva comunidad en estos 12 hombres. Jesús sella una nueva alianza. Estamos hablando de una nueva alianza, un nuevo pueblo. Y entonces Él va a decir, este cáliz, dice a los apóstoles, es la nueva alianza sellada con mi sangre. Si nos dimos cuenta, el antiguo pueblo nació de una llamada, Abraham. El nuevo pueblo también nace de una llamada a 12 hombres que los llamó por su nombre. A Abraham los llamó por su nombre y les cambió el nombre. A los apóstoles también los llamó por su nombre y luego entonces se fraguó una nueva comunidad. Cristo, después de su resurrección, encomienda a sus apóstoles a predicar el reino de Dios a todos los hombres. Y llega a decir que a Él se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y entonces le da su poder a los apóstoles y le dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Aquí está la universalidad que hablábamos en el profeta Isaías. A todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la conclusión del Evangelio de Mateo, ya al final. Así que en el antiguo pueblo de Israel se iniciaba con la circuncisión que se daba a los 8 días de nacido, y en la nueva ley, en el nuevo pueblo, entonces se inserta a la persona en este pueblo por medio del bautismo. Hay que nacer de nuevo, dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. En este nuevo pueblo de Dios es la iglesia. A ella fue encomendada la labor de llevar el reino a toda la creación, a todo el mundo. Y es por ello que en el año 110 después de Cristo, San Ignacio de Antioquía, que era un discípulo de San Pablo, pero más fue discípulo de Juan, el apóstol. Entonces San Ignacio de Antioquía, él dijo, donde quiera que haya un obispo estaba en una iglesia territorial, local, y él dijo, donde quiera que haya un obispo, ahí está la iglesia de Dios, ahí está la iglesia completa. Entonces aquí ya se está hablando de una universalidad, y precisamente el término con el que se definió esta universalidad de ese nuevo pueblo de Dios es lo que nosotros conocemos como católico, porque eso significa católico. Y entonces desde este año, desde el siglo segundo, inicio del siglo segundo, se le empieza a llamar al nuevo pueblo de Dios católico, iglesia católica o universal.
que ya estaba prefigurada desde el profeta Isaías. Pues esa es la iglesia que está llamada a continuar la obra de Dios que inició desde la llamada de Abraham, y hoy Él sigue llamando a otros, y también te llama a ti para que seas parte del crecimiento de este pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.